Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero serte fiel. Dice así la palabra de Dios. Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Gracias damos a nuestro Dios siempre y muy especialmente por el Señor Jesucristo, por su presencia con nosotros y porque Él es el Verbo de Dios. Esta vez el Señor Jesucristo habló estas palabras y las habló de esta manera: pero vosotros no querráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Una palabra quisiera tomar nada más, hermano, en este versículo para este tercer mensaje. El Señor hizo una aclaración que nosotros somos hermanos, esa palabra. Estaba pensando, hermano y hermana, en lo que el apóstol Pablo escribe en la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 5, que recibimos la adopción de hijos. En el momento de nuestra conversión, hermano y hermana, fuimos adoptados por Dios, no éramos hijos de Dios. Y ahí mismo me llama la atención cuando el apóstol Pablo escribe en la carta a los Efesios capítulo 2 versículo 19 que somos de la familia de Dios. Oiga, hermano, somos una familia en el Señor, y la palabra dice familia del cielo. En el momento de nuestra conversión pasamos a ser hijos de Dios y a pertenecer a la familia del cielo, a pertenecer a la familia de Dios. Y la palabra dice que somos hermanos. Hay un decir en el mundo, la gente dice, todos somos hijos de Dios. No, de ninguna manera. Los que hemos recibido la adopción de hijos, sí somos hijos de Dios. Aquel que no ha creído en el Señor es una criatura, porque Dios lo ha creado. Somos hermanos. El Señor hace una aclaración: no querráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros hermanos. Pero hay una palabra que quiero mostrar. Génesis capítulo 13. Recuerden, somos hermanos en Cristo. Somos de la familia de Dios. Tenemos un mismo Padre, que es Dios, y abrigamos una misma esperanza. Pero Génesis capítulo 13, versículo 7 y 8.
Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿Se recuerda cuando Dios bendijo a Abraham? Le dio ovejas, camellos, ganado, le dio siervos y siervas. Y también Lot, dice que Lot había prosperado. Dios multiplicó también su ganado, multiplicó sus bienes, pero el problema estaba ahí. Dice que la tierra ya era muy estrecha y hubo contienda. Tomen nota de esta palabra. Hubo contienda entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Hubo una gran contienda. Abraham, un hombre viejo, un hombre experimentado, un hombre sabio, le dice a Lot: no haya altercado entre nosotros dos, entre tus pastores y mis pastores, porque somos hermanos. No está bueno, no conviene que tengamos altercado entre nosotros dos, porque somos hermanos. Oiga, Abraham le dice a Lot: elige, si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Oiga, la acción de un hombre sabio, de un hombre experimentado, de un hombre viejo que sabe razonar. No debe haber, no conviene, no es bueno que tengamos altercado porque somos hermanos. La palabra altercar, oiga hermano y hermana, la palabra altercar significa disputar, discutir, pero una disputa obstinadamente, con obstinación y con tenacidad. Eso significa altercar, contender, tener disputas, tener contiendas. Oiga hermano, eso significa altercar. Los pastores altercaron, contendieron el uno al otro. La tierra de nosotros, no, es de nosotros, decían los otros pastores, y tuvieron una gran contienda hasta que Abraham le pone un alto. No, nos vamos a separar. Si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. No haya altercado entre nosotros dos, porque somos hermanos. Ahora voy a decirle algo, hermano y hermana. Somos hermanos en Cristo, pertenecemos a la familia de Dios, tenemos una misma esperanza. ¿Por qué entonces surge contienda entre nosotros a pesar de ser hermanos y tener un mismo Padre? Le voy a mostrar por la palabra, hermano y hermana. ¿Por qué el diablo trata de despertar, de incitar? ¿Por qué el diablo trata de que hermanos tengan contienda, tengan altercado? Eso quiero mostrarle con la ayuda del Señor en este otro mensaje. ¿Por qué el diablo se interesa? Oye hermano, ¿por qué se interesa el diablo para hacer despertar contienda entre la familia de Dios, entre los hermanos en Cristo, entre la misma familia de un mismo Padre en cuanto a la carne?
Le voy a mostrar por la palabra. Miren, ¿por qué? Somos hermanos. No debe haber altercado. Dice Abraham, no es bueno, no conviene. Pero ¿por qué el diablo provoca contiendas entre hermanos? Diremos, ¿cuál es el interés del diablo para estar provocando, incitando, despertando, tratando de provocar contienda entre hermanos? Habacuc capítulo 1, versículos 3 y 4. Oiga el resultado, hermano. No debe haber. Somos hermanos, tenemos una misma esperanza y como una misma familia, la familia de Dios, deberíamos sentir un afecto fraternal el uno para con el otro. Pero ¿por qué? ¿Por qué se levantan contiendas entre hermanos? Capítulo 1 de Habacuc, versículos 3 y 4. ¿Por qué me haces venir? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contiendas se levantan. Tome nota del 4. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Oye, hermano y hermano, cuando el diablo provoca contienda entre hermanos, tiene su objetivo, hermano. Él no va a levantar contiendas simplemente por querer hacerlo. Tiene su objetivo. Y el profeta Habacuc dice, oiga, por lo cual la ley es debilitada. ¿Por qué se debilitaba la ley en el pasado? Por pleitos y contiendas, oiga hermano, por altercados, por disputas, por contiendas. La contienda dice que en el pasado vino a debilitar la ley y el juicio no salía según verdad. Cuando se habla de juicio, hermano y hermana, algunos suponen que cuando se habla de juicio solo se habla de castigo. No, hermano. Cuando se habla de juicio, se habla también de un razonamiento sano, razonamiento, raciocinio. ¿Cómo lo entiende, hermano? Dice que el juicio no salía según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. En el pasado dice que la ley se debilitó la ley a causa o como consecuencia de las contiendas que había entre los mismos judíos, porque la ley de Moisés, hermano, fue específicamente para Israel. Israel tuvo leyes, preceptos, decretos, mandamientos, estatutos, y la ley fue específicamente la ley de Moisés, específicamente para Israel. Pero dice que los pleitos y las contiendas llegaron a debilitar la ley, y cuando se hacía un juicio, cuando se trataba de razonar, ya no era conforme a la verdad, se torció la justicia a causa de la contienda. No debe haber altercado, no hay altercado. Somos hermanos, dice Abraham. Somos de una familia, hermano y hermana. Somos de la familia del cielo, de la familia de Dios. Pero ¿por qué? ¿Por qué hay
contiendas entre hermanos. El diablo trata, hermano, de debilitar la ley, de que el razonamiento ya no salga según la verdad. A mí me llamó la atención, hermano. Yo estaba sentado y me vino a la mente y se lo voy a contar. ¿Por qué? ¿Por qué un juicio ya no es según la verdad? ¿Por qué la justicia se tuerce? Hace algunos años me llamó la atención de una hermana que, bueno, cayó en yugo desigual. Se casó con un hombre incrédulo. Se casó con el hombre incrédulo. Y anteriormente, bueno, hace 30, 40 años, hasta que el hombre se convertía y se bautizaba, entonces la hermana tenía libertad de entrar en comunión. Pasaron muchos años y el hombre no se convirtió, hermano. No se convirtió. Pasaron años y se murió el hombre. Se murió el hombre. Y usted va a juzgar si ese juzgamiento lo hicieron según verdad, lo hicieron en la justicia, o se torció, o como dice la palabra, el juicio no salió según la verdad. Bueno, se murió. Piense, hermano, juzgue usted y me dice si los ancianos actuaron bien o no actuaron bien. Bueno, se murió el hombre. Cuando se murió el hombre, la hermana pidió su restauración. Le preguntaron a la hermana y su marido se convirtió al Señor. No se convirtió, él se murió incrédulo. Si usted lee la palabra dice que la mujer está sujeta al marido mientras esté viva, pero muerto el marido queda libre de esa ley, libre para casarse con quien quiera, con tal que sea el Señor. Se murió el marido. Cuando ella quedó libre, obviamente quedó libre, va a pedir su restauración. Los ancianos le dijeron, ¿se convirtió su marido? No se convirtió y se murió incrédulo. Entonces no puede entrar en comunión. Le dijeron, no puede entrar en comunión porque su marido nunca se convirtió ni se bautizó. No puede entrar en comunión. ¿Cómo lo juzga usted, hermano? ¿Cree usted que ese juicio se hizo según la verdad? ¿Cree usted que la justicia no se torció? La hermana quedó libre. Se murió el hombre, quedó libre. Tal vez le oró al Señor, yo quisiera estar en comunión. Dios le oyó y le cortó la vida al marido. Quedó libre para entrar en comunión. Pero los ancianos nunca le dieron comunión y murió la hermana cortada de la comunión. Nunca le dieron comunión. Es que el marido nunca se convirtió y nunca se bautizó. No se niveló, así que no puede entrar en comunión. Se murió la hermana y ese juicio y esa justicia se torció. ¿Pero por qué? ¿Por qué se dan esos casos, hermano? Porque hay contiendas, porque hay pleitos. Le voy a mostrar otra palabra, diremos así ligeramente. Proverbios capítulo 18. Proverbios capítulo 18 y su versículo es el versículo 19. Oiga el resultado. ¿Por qué el diablo trata de despertar contiendas, disputas, discusiones entre hermanos? No debe haber, no debe existir, no conviene, no es bueno. ¿Por qué? Porque las contiendas llegan a debilitar la ley y a torcer la justicia. Pero algo más. Proverbios capítulo 18 versículo 19. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte.
y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Oiga, ¿por qué el diablo trata de despertar contiendas entre hermanos? Le voy a explicar qué es un cerrojo y le voy a explicar por qué la palabra dice que las contiendas vienen a ser como un cerrojo de alcázar. ¿Qué es alcázar? Bueno, dice que los castillos, una alcázar es un castillo, y cada castillo tenía una puerta o puertas. Su cerrojo es el pasador que aseguraba la puerta para que el enemigo no entrara. Oiga, hermano, cerrojo es el pasador, y dice que las contiendas son como cerrojos de alcázar, como pasadores de puertas de castillo, así para ser más claro. El hermano ofendido dice que es más tenaz que una ciudad fuerte. Y las contiendas, oiga lo que hacen las contiendas, hermano, son como cerrojos de alcázar. Me llamaba la atención y me quedé pensando que si el cerrojo de alcázar era el que aseguraba la puerta, cuando se cerraba la puerta, el cerrojo la aseguraba. Oye, hermano, el pasador, como comúnmente lo conocemos. Me puse a pensar, tratando de meditar en la palabra, que las contiendas, en resumen, las contiendas vienen a cerrar la puerta de la bendición. Oye, hermano, la puerta de la bendición se puede cerrar a causa de las contiendas. Oiga, hermano, estaba pensando en este salón. Aquí tienen los hermanos una nota. Ayer me lo pasaron los hermanos. Dice que es acción de gracias por el salón. Tal vez ya hace algunos años lo habían terminado, pero hoy se dispusieron a dar gracias. ¿Saben qué estaba pensando, hermano? Si las contiendas son como cerrojos de alcázar, si las contiendas vienen a cerrar la puerta de la bendición, me quedé pensando que si esta asamblea hubiera estado en contiendas, este salón no se hubiera terminado, hermano. Tal vez solo se hubiera comenzado y se hubiera dejado la obra a medias a causa de las contiendas. Si algo pretende el diablo es que la puerta de la bendición se vaya a cerrar, hermano. Yo me quedé pensando, me quedé meditando un momento en el sentido material. Oiga, hermano, ¿usted tiene yernos, hermano? ¿Tiene nueras? Hermana, ¿tiene yernos, nueras? ¿Cómo siente usted su corazón cuando ya está para llegar a la casa de su hija? Cuando oye las disputas, cuando oye las contiendas. Tal vez usted como madre, dice en su corazón: yo le voy a llevar algo a mi hija. Pero nomás llegando cerca de la casa, oye las disputas, las contiendas, oye los altercados, como quiera entenderlo. ¿Sentiría usted libertad de entrar a ver que están peleando, a ver que están contendiendo? ¿Eso no cree usted que viene a entristecer su corazón y opta mejor por regresar? Mejor me regreso, otro día voy a venir, que no estén peleando. Le lleva a usted una bendición, pero al oír que están peleando, que están discutiendo, que tienen contienda, mejor prefiere regresar. Voy a regresar, otro día voy a venir. ¿Tiene yernos, hermano? ¿Tiene nuera? Si usted al llegar a la casa oye los problemas y el maltrato que se están dando el uno al otro,
maltratos psicológicos, maltratos tal vez físicos. ¿Cómo sentiría usted? Siente tristeza y dice, no, mejor de regreso. Las contiendas vienen a cerrar la puerta de la bendición, hermano y hermana, y ese es el objetivo del enemigo al tratar de provocar contiendas entre hermanos, entre familias. Es una lástima, hermano, es una lástima que amaneciendo ya están discutiendo. Pasa el día discutiendo, entra la noche discutiendo, contendiendo. Es una lástima, hermano, pero ¿por qué? ¿Por qué el diablo provoca las contiendas? Sabe que las contiendas pueden debilitar la ley, pueden torcer la justicia. Sabe que las contiendas pueden servir como un cerrojo de alcázar, oye hermano, como un pasador para no dejar pasar una bendición a nuestra vida. Dios está dispuesto a darnos una bendición, hermano, pero las contiendas, pero las disputas, pero los pleitos vienen a estorbar esa bendición, hermano y hermana. Ahora miremos esta palabra, veamos Proverbios capítulo 20, aquí cerca, Proverbios capítulo 20, versículo 4. Ahora oiga el consejo que el Señor nos da. Capítulo 20 de Proverbios, versículo 4. Capítulo 20, versículo 3, hermano. Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo hombre insensato se volverá en él. Honra es al hombre dejar la contienda. Y estaba leyendo, hermano y hermana, dice que las contiendas de la mujer son como gotera continua, dice, hermano. Así dice que son las contiendas de las mujeres. Cuando leía esta palabra, hermano, me vino a la mente y se lo voy a explicar. Dice que honra es al hombre dejar la contienda. ¿Es usted de aquellos que dicen, me dijo uno y con tres lo dejé callado? ¿Es usted de aquellas mujeres que suelen decir, me dijo una y con tres la dejé callada? No siempre, hermano, por dejar callado a alguien creemos saberlo ya. No siempre. Tome nota, no siempre somos nosotros los que salimos ganando, porque dice que es honra para el hombre dejar la contienda. Estaba sentado y me vino a la mente, yo no sé si usted lo vio alguna vez, hermano, hermana, ahí en la entrada de la autopista, ahí por Salcajá, ahí donde está aquel puente. Un día venía para San Francisco el Alto y de hecho me quedé ahí en la entrada de la autopista, ahí por Salcajá, esperando luz, pero yo no sé si usted lo vio y lo leyó. A veces es bueno ser curioso, hermano. Aunque digan que la curiosidad mató al gato, pero es bueno ser curioso. Dice el apóstol Pablo que hay que ser curioso, pero no según la malicia, sino una curiosidad como un niño que trata de despertar su sentido. Me quedé mirando ahí, yo no sé si usted lo vio y alguna vez lo leyó, pero ahí en una valla publicitaria estaba la fotografía de Albert Einstein, un filósofo, pero a un lado tenía unas palabras de este filósofo que un día lo pensó y lo escribió. ¿Y sabe cómo dice ahí, hermano? Me quedé mirando y leyendo y me llamó la atención. ¿Sabe cuál fue el consejo de este filósofo? Decía ahí, no contiendas con el estúpido,
porque te hará llegar a su nivel, y por experiencia no sea que al final sea vencido por él. Así dice mi hermano. Yo no sé si usted lo leyó. Si los filósofos, oiga, se inspiraban para dar un consejo, ahora pensemos en esta palabra, hermano. Esta palabra no es de un filósofo, fue de un sabio, pero fue la sabiduría de Cristo que estaba en Salomón, que lo inspiró para examinar, para juzgar y escribir esta palabra. Honra del hombre es dejar la contienda. Aunque algunas veces nos digan cobarde, se quedó callado. ¿Cómo no le habló? 2, 3 palabras lo hubiera dejado callado. Pues no importa que nos digan que seamos cobardes, oiga hermano. Alguna vez es preferible dejar la contienda y no involucrarnos en ella. ¿Por qué? Porque dice que la contienda debilita la ley, la contienda tuerce el juicio y la contienda cierra las puertas de bendición, mi hermano. Se ha preguntado, nos hemos preguntado, ¿por qué nos hace falta bendición, hermano? ¿Qué le echamos la culpa a Juan? ¿Le echamos la culpa a Pedro? Es que mi mamá me maldijo cuando yo era pequeño. Hermano, hermana, si usted y yo nos acercamos al Señor, Él está dispuesto a darnos una bendición, pero esta palabra me llama la atención. Somos hermanos, ustedes son hermanos. Fue la aclaración que el Señor nos da. Ustedes son hermanos. Y no debe haber altercado entre nosotros, no debe haber contienda, porque somos hermanos. Pero el diablo provoca contienda. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque sabe que la ley se debilita, sabe que las puertas de la bendición se pueden cerrar, pero la palabra dice que honra es al hombre dejar la contienda. Gracias damos al Señor por su palabra que Él nos ha concedido y que Él la bendiga en nuestros corazones.